Buenos días. Miren, les traigo una sorpresa, a lo mejor algunos de ustedes ya los han visto. Les voy a explicar un poco de mi carrera. Soy un escultor urbano, monumental, que hace cosas grandotas, por decir de alguna manera, cosas monumentales, y a través de mi carrera he utilizado la geometría y las matemáticas como medio para mi fin plástico. No quiero abrumarlos mucho. Tenemos un video que se va a pasar. Después del video voy a presentarles los transformables, entonces los dejo con el video, ¿sí? Y una vez que terminemos el video y que pasen los transformables, lo que me va a emocionar más a mí es que participen, que pregunten, que no tengan pena, que estamos entre paisanos, que estamos en confianza. Si no saben de lo que van a preguntar, no importa, aquí trataremos de explicarlo hasta donde se pueda. La cuestión es participar y que se abran ustedes también, como yo vengo dispuesto a hacerlo, que voy a participar con ustedes y a dejarles un poco de mi experiencia plástica. Entonces vamos a ver el video. Con la inmensidad del paisaje de mi estado natal, me formé con la luz, con el color de esa región. Soy originario de una ciudad, de un pueblo muy pequeño, Camargo, Chihuahua. Tuve la suerte que fuera la tierra de David Alfaro Siqueiros y que eso marcó mi vocación y mi carrera. En Chihuahua no había una escuela de arte, no había, simplemente. Entonces mi maestra de inglés, Enriqueta Visconti, fue quien me dijo: debes dejar esta ciudad e irte a estudiar a México, a la Academia de San Carlos, y luego irte por el mundo, y entonces tienes que formarte y convertirte en un gran artista, tú vas a llegar. Y me metió en la cabeza eso y yo me la creí. Entonces por eso estoy aquí. Desde mediados de la década de los 60, la vocación del joven Enrique Carvajal lo impulsó a investigar disciplinas científicas para desarrollar su trabajo artístico. Lo único que estuve yo estudiando fue pintura, escultura, dibujo, grabado en la Academia de San Carlos, pero toda mi formación, de todo mi lenguaje, de todo lo que yo hago actualmente, de toda la mezcla de los medios científicos para llegar al fin plástico, han sido autodidactas. Entonces empecé estudiando primero geometría en unas lecciones muy antiguas de Alberto Durero. Entonces me puse a estudiar geometría euclidiana y descubrí que había también geometría no euclidiana, y entonces descubrí que había las vetas hacia la topología, hacia la contemplación del espacio, la transformación del espacio, y luego también a todas las geometrías, a la fractal, a todos los descubrimientos actuales dentro de la ciencia, de las matemáticas, en donde la geometría ha sido fundamental. Sebastián marca un ritmo con el uso y la repetición de un elemento, y de repente lo rompe, provocando así la sorpresa, una especie de juego. Mi idea se inició en un momento en que las tendencias plásticas del momento, el minimalismo, el cinetismo, el op art y el pop art eran las más importantes. Pero el cinetismo me fascinó a través de Julio Lepar en una gran exposición que yo vi en Bellas Artes, y de ahí empecé a pensar en la geometría, y empecé a pensar en los 5 cuerpos regulares y en cómo hacer un sistema transformable en donde los modelos fueran modelos matemáticos, pero se transformaran en modelos escultóricos y permitieran al espectador la participación activa, el placer lúdico y el encuentro, la sorpresa
por medio del color, para aprender también, para que fueran didácticos en cuanto a la teoría del color y a las combinaciones de color. Todo eso en un solo objeto que fuera de participación activa y diera toda la lección de lo que es la transformación en el espacio, de la forma, de los volúmenes, de los modelos. Su misión del arte es la del geómetra y del matemático, pero también la del ser pasional y romántico, proyectando así su propio lenguaje. Bueno, mi lenguaje se describe como un lenguaje que parte de la geometría, igual como la literatura, que necesita las letras, las palabras, las sílabas, las frases. De la misma manera uso la geometría y entonces armo, codifico un lenguaje, encuentro un código muy sebastino, transformar los planos y hacer la comprensión de que con 2 dimensiones podía ir yo hasta n dimensiones, no solo a tercera dimensión, sino brincar de 2 dimensiones enrolladas y llegar a la cinta de Mobius y pasar a n dimensiones. Y le llamo así, es un lenguaje sebastino, no puede ser de otra manera porque es mío, porque yo lo he creado. Pero claro, yo soy un mestizo en mi visión plástica, pero a través de esa mezcla vienen muchas otras y viene una cultura tremenda grecolatina y luego la cultura indígena mezclada que la traemos dentro, no podemos separarla y entonces aflora, brota y se hace presente en mi obra. De una obra, pues siempre hay un poco de ocio, pero verdaderamente es cuando más se trabaja, porque se trabaja intelectualmente. Empiezas a trazar, calculo mis proporciones, hago a lo mejor un módulo que puede ser el que va a generar todo lo que suceda en la estructura. Cuando ya estoy con eso, empiezo a recortar el cartón y empiezo a armar, y entonces ya se empieza a ver un volumen y ya sé qué va a ser la estructura total. Una vez que tengo las maquetas, nos vamos a la computadora y hacemos el cálculo estructural, hacemos los planos, hacemos todo lo que necesito para hacer existir la obra. Y eso lo hago en el taller. Se arman, se sueldan, hay un armador especializado, hay un pulidor, hay un soldador, hay un pintor, y cada uno tiene su especialidad para ir produciendo toda la obra. El movimiento es fundamental, siempre deben de tener movimiento, aunque no sea real, que sea virtual, y de cualquier punto que se vean, el espectador sienta que están en constante transformación, que están vivas, por decirlo de alguna manera.
Sebastián es un creador a quien el adjetivo multidisciplinario lo define a la perfección. Sus creaciones abarcan escultura, pintura, gráfica, diseño arquitectónico, diseño industrial, artes escénicas, joyería, diseño de moda, hasta proyectos de avanzada en el mundo de la ciencia y el arte. Sebastián ha montado más de 170 exposiciones individuales en diversos países y sus esculturas monumentales se encuentran distribuidas alrededor del mundo. El espíritu humano siempre ha necesitado tener íconos, hitos, marcas a través de la historia de la humanidad, o para no perderse, o para un acto religioso, o para una conmemoración, o simplemente para una decoración. Y lo que yo hago actualmente es ese tipo de monumentos, de hitos monumentales que son para eso, para ubicar en una ciudad, darle personalidad a un entorno, integrarse con lo urbano y convertirse en parte del pueblo y hacerse absolutamente democrática, transformar absolutamente democrático al arte. Que el artista mexicano ha obtenido se encuentran: Premio Jerusalén 2005, otorgado por la capital del Estado de Israel. Recibió la medalla de la ciudad de París en la capital francesa. Su escultura Arco de la Paz obtuvo el premio de excelencia del Simposio de Exhibición de Escultura Urbana en la ciudad de Beijing. Ganó el concurso para crear la escultura, símbolo de la ciudad de Sakai, Japón, el Arco Fénix. El Gran Premio y el Premio de Oro del concurso ORC City de Osaka. En 1995 ganó el concurso para construir el símbolo de la ciudad de Kadoma en Japón, con su escultura denominada Tsuru. Kadoma es una ciudad en donde las garzas son símbolo de la ciudad. La garza blanca llamada Tsuru. Entonces, lo que yo hice para competir en ese encuentro fue hacer un símil o un paralelo con la creación literaria más importante del pueblo japonés, que es el haiku, que es el poema más corto, de 5 sílabas, que con eso dicen el universo. Entonces, trabajé en 5 proporciones, 5 módulos, y entonces con esos elementos dije garza, y la dije muy sintética. La garza se para en el agua en una sola pata, levanta la otra y la esconde en el plumaje y revolotean sus alas. Esta exitosa trayectoria ha sido reconocida al día de hoy con 5 doctorados honoris causa, otorgados por la Universidad de Chihuahua, la Universidad de La Laguna, la Universidad de Colima, la Universidad Autónoma Metropolitana y el City College of New York City. ¿Quién no conoce a Sebastián? Una autoridad de la plástica internacional, orgullosamente mexicana. Es el más grande de todos los escultores vivos que existen en este momento dentro del panorama mundial. Y también hablando de su línea geométrica, creo que es el más importante de todos. Para mí, Sebastián es un orgullo de México para el mundo. Que Dios lo bendiga y te conserve por muchos años y sigas poniendo el nombre de México muy en alto como hasta ahora. Lo
más gratificante, que no lo puede uno comprar con nada ni conseguir con nada, simplemente se da, es el placer estético, el momento de concluir una obra y el goce profundo de verla y de soñarla en todo su esplendor, de cómo va a ser o monumental o en otras medidas, y verla claramente en la maqueta y ver que vibra y que existe, y el placer del goce estético de esa obra cuando está perfecta y está bien concebida. Es vida, es vital, es muy humano. Entonces es tan bello y tan profundo que bueno, por eso uno sigue haciendo obras para buscar ese placer y ese momento que no se compra con nada. Sebastián plasma una visión plástica y escultórica que se proyecta a nivel internacional, por lo que se ha consolidado como uno de los grandes escultores contemporáneos de México. La mejor obra está por llegar. Muy buenos días a todos ustedes. Bueno, quiero hacer una pausa para darle la bienvenida al maestro Jesús Ruiz Barraza, rector de aquí de la Universidad de Tijuana. Bienvenido, maestro. Decirles que me alegra muchísimo estar aquí en la Universidad de Tijuana, tener el privilegio de contar con el más grande escultor mexicano, como ya lo vimos aquí en el video. Decirles también que estamos celebrando con el maestro medio siglo de trabajo constante como creador, 50 años ininterrumpidos de creación artística. Y bueno, celebramos el gran privilegio de contar con la presencia del maestro Sebastián, quien ya les dijo, bueno, la idea es sostener una charla con él, ir descubriendo todas las facetas del artista, el escultor, el matemático, el científico, el arquitecto, el diseñador de modas, pero también el amigo, el ser humano. Y qué mejor ocasión en este evento, que es arte, diseño y creatividad, de tener pues a un gran creador mexicano que es el maestro Sebastián. Bienvenido, maestro. Muy buenos días. La verdad es que estoy emocionado. Señor rector, gracias por acompañarnos. Estoy emocionado de transmitirles lo que yo he aprendido a través de mi carrera. Son 50 años de entregarme al arte, la ciencia y la tecnología, fundamentalmente al arte y la ciencia por medio de la geometría y las matemáticas. Les traigo un ejemplo de mi inicio como escultor, que es la época de los transformables, de esto que van a ver ahorita. Estos objetos están concebidos con varias disciplinas científicas y una fundamental, que es el sentimiento poético, que es la creación que le pone el artista. Tienen, por un lado, el sistema regular de la cristalografía, en este sistema llamado cúbico, con sus planos y ejes de simetría, están tomados en cuenta para el sistema de mis transformables. Luego, la visión de una función topológica, de una transformación espacial, que es, creo que conocida por todos ustedes, que es la cinta de Mobius, esta cinta que tiene un solo lado, que es una cinta de 2 dimensiones y que se transforma en n dimensiones desde el punto de vista matemático. Y luego, dentro de la geometría y las matemáticas, pues esta visión topológica de transformación del espacio, mientras no se rompa esta estructura, seguirá siendo siempre una transformación y seguirá siendo una función topológica dentro de las matemáticas. Lo primero que les voy a enseñar es este cubo, que está dedicado a Leonardo. Por supuesto que solo ha existido un Leonardo, el grande, el de siempre, el maravilloso, el genial, Leonardo da Vinci, que fue el ejemplo de ingeniero, de matemático, de científico en el Renacimiento, y que trabajó con arte, ciencia y tecnología, que fue un visionario. Entonces, como
como reconocimiento a lo que yo aprendí dentro de su geometría y dentro de su aporte estructural, le hice este homenaje que se llama Leonardo IV. ¿Por qué se llama Leonardo IV? Porque es un cubo que se transforma, pero se transforma a cuarta dimensión. No solamente es tercera dimensión, sino constantemente, topológicamente, se abre, se desgaja sin romperse y vuelve otra vez a su misma apariencia, que es el cubo. Ustedes han de haber escuchado o visto que en la topología una taza de café es espacialmente y matemáticamente una dona, como las donas del pan que nos comemos. Topológicamente, si transformamos esa taza y fuera elástica, en lo que se transforma es en una dona. Eso es una transformación topológica. Esto que van a ver aquí es una transformación topológica, pero geométrica, y es un espectáculo de color y de forma, y al final lo que a mí me ha preocupado es que sea una escultura. Perdón. Aunque no crean, siempre me pongo nervioso, ¿eh? Bueno, hay una propuesta. Si lo que les voy a mostrar no les gusta, no aplauden, ¿ok? Entonces es Leonardo IV. Esto fue una transformación topológica, es como cuando volteamos un calcetín al revés. Es el mismo calcetín, es el mismo cubo, pero volteado al revés. Y se sigue transformando en una escultura. Siempre vuelve a su estado inicial. Gracias, sé que sí les gustó. Bueno, ahorita ya dirán, ¿y cómo se le ocurrió? ¿Por qué hace eso? No es un capricho, no es un simple juguete, no es una simple idea que se me ocurrió para que se moviera y fuera un espectáculo. No, es verdaderamente una función topológica y nace de lo que les voy a mostrar. Creo que no traigo, bueno, traigo los tetraedros. Esta es una cinta de Mobius ordenada en triángulos isósceles y triángulos equiláteros. Si lo ven, pues es un triángulo, pero cuando se dobla y se transforma como cinta, se convierte en un tetraedro, en una forma primaria de los 5 cuerpos regulares. Esto es en ilusión porque es un plano, si lo ven es un plano, pero siempre está cambiando de estructura y de apariencia. Aquí ya se convirtió en otro tetraedro, pero tampoco es cierto, vuelve a ser el mismo plano y siempre está cambiando y transformándose de colores. Hay un hexaflexágono que ahorita lo buscaba, no traigo el hexaflexágono, que es un hexágono que se flexiona y da vueltas constantes, pero traigo
uno más complicado, que es el Pentágono, que por las características formales del Pentágono, pero también por la belleza del Pentágono y por lo que ha aportado a la composición, o a la divina proporción, a la sección áurea, el Pentágono es, como le llamaban en el Renacimiento, pues es divino, es como sacro. Entonces van a ver cómo se mueve irregularmente y en lo que se transforma. Se transforma en dos pirámides, pero siempre está cambiando de colores y de estructura. Y de volumen. Y aquí el Pentágono se transformó topológicamente en otra estructura. Y siempre vuelve a su estado inicial, ¿no? Entonces siempre hay una combinación de caras, de espacios, de transformación. Estos son de los más difíciles porque son irregulares, no son regulares como el hexaflexágono, que son 6 lados. El hexaflexágono se convierte en un momento en 2 pirámides y gira constantemente. Es una lástima que no lo traigo aquí, pero este es el inicio. La cinta de Mobius, esta que tiene un solo lado, es esto ordenado, y esto me generó las estructuras transformables. Realmente esas estructuras son como cintas de Mobius en su organización, pegadas con una estrategia determinada para que se combinen y den lo que acaban ustedes de ver. Les voy a mostrar otra que se llama Durero 4. Esta de Durero 4 es por un homenaje a Alberto Durero, que fue del que yo aprendí la geometría euclidiana, esta geometría que todos aprendimos en la escuela, que por 2000 años fue la clave para la humanidad dentro del punto de vista de visión espacial y de cálculo. Y la geometría euclidiana era como, no había más, y de repente se descubrió que sí existía una geometría no euclidiana, que se podía inventar y se inventó. Y la inventaron 3 genios, por separado. La inventó Gauss, el príncipe de las matemáticas, y igual la publicó Lobachevsky, y la publicó otro matemático más joven, Bolyai. Ellos 3 por separado razonaron esta visión de la matemática y entraron automáticamente a más dimensiones, empezando por la 4ª dimensión. Entonces lo que les voy a enseñar es el Durero 4. Igual, si no les gusta, no aplaudo. Yo creo que sí les va a gustar. Esta sería la clave de la pieza, y esta pieza siempre se sigue transformando. E igual, topológicamente, toda la estructura del cubo, esto
sigue siendo un cubo, desde el punto de vista geométrico y matemático. Si no cabe, no me aplauden. Listo. Eso. Impresionante, maestro. Voy a leer dos citas para continuar con este tema. Sebastián escribió Salvador Elizondo tras la inauguración del Caballito en 1992. Es el único artista mexicano cuyas ideas estéticas derivan directamente de la matemática. Y en el libro Sebastián Escultor, el Premio Nobel de Química en 1985, Herbert Hauptmann afirma: además de su indudable belleza, las esculturas de Sebastián representan la más evidente prueba de que las matemáticas son un arte. Gracias. Les voy a mostrar este modelo, que es un modelo original, es muy viejo, pero todavía resiste. Realmente los transformables están concebidos del 77 al 73, es cuando yo hago la producción de cerca de 200 modelos de este tipo, y luego los dejé, los guardé, y de repente me di cuenta que empezaban a aparecer en 84, por ejemplo, aparecer algunas cuestiones geométricas, y apareció el Rubik's. Dije, bueno, pues voy a volver a sacar mis cubos y los voy a mostrar otra vez, y los voy a hacer en ediciones, como los vieron los de plástico. Pero esto es lo que yo hice en original. Esto es de cartón, y este se llama Kepler 4. Todo lo del 4 es porque siempre van a cuarta dimensión, y este es un homenaje a Kepler. Hay un razonamiento de Kepler a partir de un cubo, y crea el dodecaedro rómbico, que es un cuerpo que es un cuerpo kepleriano, así como hay los sólidos de Arquímedes o los sólidos platónicos, hay los sólidos de Kepler. Entonces este es un sólido de Kepler, y por eso se lo dedico a Kepler. Después muchos investigadores y científicos han descubierto cosas a partir del dodecaedro rómbico. Justamente la cita del Premio Nobel de Química del 85, con el dodecaedro rómbico, hizo una investigación sobre los cristales estos creados, los cuasicristales, nanocristales, y eso fue algo que le valió el que le dieran el Premio Nobel, partiendo del dodecaedro rómbico. Entonces, partiendo del cubo, llega el dodecaedro con una ecuación. Vean esto es un homenaje que yo hice a Kepler. Aquí está el cubo. Y aquí está el otro cubo. Y aquí está el otro dodecaedro, y el espacio se transformó completamente y ya cambió de color. Este es el homenaje a Kepler. Impresionante, ¿verdad? Bueno, a mí me gusta preguntar también aspectos de la vida personal de los artistas para conocer pues su origen, sus influencias y todo. Y hay una pregunta que le quiero hacer, maestro, y que comparta con los estudiantes. Que bueno, Sebastián es un hombre, escultor, es su apellido.
Así decidió llamarse usted, maestro, ¿por qué? A ver, Magda, voy a hacer una cosa. Te voy a contestar la pregunta, pero todavía me faltan, si aguantan, me faltan 3 más que tienen. Bueno, voy a guardar para que nos dé tiempo. ¿Lento? No, muy privada. Bueno, este es el ejemplo del 4. Hace un momento les hablaba de Lobachevsky y de su razonamiento con el que llegó a la cuarta dimensión en una ecuación que se llaman los cubos adyacentes de Lobachevsky. Entonces yo con los cubos adyacentes y con su ecuación hice un homenaje que está aquí. Se llama Lobachevsky 4. Y aquí esto lo utilicé antes de que las computadoras se pudieran utilizar para enseñarles a los alumnos qué es la cuarta dimensión. Yo hice este aparato hace en los 70, 71, 70, para mostrarles, cuando yo hablaba de cuarta dimensión, qué era la cuarta dimensión espacial, no la cuarta dimensión con espacio-tiempo. Estoy hablando nomás de geometría y de espacio, de matemáticas, no de física. Entonces, cuando hice este modelo, con esto les explicaba a los alumnos, para que lo vieran más como tangible, qué era la transformación en la cuarta dimensión, en la expansión, en el hiperespacio, de cómo se comporta lo espacial geométricamente, que no podemos hacerlo porque estamos en tercera dimensión, pero esto evocaba perfectamente con los cubos adyacentes de Lobachevsky lo que podía hacer entender para los alumnos en ese momento la cuarta dimensión. Ahora es muy fácil, ustedes pican en la computadora 4D y desaparece una animación de qué es la cuarta dimensión. Es muy fácil, es tranquilo, pero para llegar a eso hubo que pensarlo, que calcularlo, y Lobachevsky es clave dentro de las matemáticas para ese cambio de la geometría no euclidiana de la geometría euclidiana a la no euclidiana. Es muy sencillo. Lo que van a ver aquí, fíjense cómo está la posición de los cubos. Uno está abajo y otro está arriba. En este movimiento que pasa aquí, el cubo de arriba se viene hacia mi lado y los pasos que fueron transcurriendo en ese espacio, eso que ven ahí, eso que ven aquí, esos pasos, es el camino a la transformación de cuarta dimensión. Véanlo en la computadora y van a ver cómo se transforma el cubo espacialmente en cuarta dimensión. Pero entonces lo hice para mostrarles eso, y luego cómo con el mismo objeto se transformaba en n dimensiones. Se hacía una dona, un toroide perforado, y se convertía otra vez en una escultura de Sebastián. Y siempre llegaba a la misma forma en la transformación topológica. Este es el Lobachevsky 4. Muchas gracias. Antes de concluir, lo que más me emocionará a mí son las preguntas, Magda. Ya tengo la primera. Este cubo, yo he trabajado en las geometrías, en todo el desarrollo de las geometrías, casi con todas las geometrías. Es imposible prácticamente, porque además yo no soy geómetra, yo soy un apasionado de la geometría y las matemáticas, pero he trabajado con muchas geometrías. Y en este cubo especialmente se llama cubo cuántico. Ahorita verán por qué se llama cubo cuántico.
vale, si no les gusta, si es más complicado. Está bonito, es como para niño, ¿no? Luego no se ve bonito de colores, los niños se emocionan. Pero vean, es un cubo. No es magia, ¿eh? Es realidad geométrica. ¿Ven esto? Esto es la parte geométrica espacial que yo llamé y que además están ya hechas en un catálogo y calculadas y con ecuaciones. Llamé esferas cuánticas. Pero ¿cómo? ¿Por qué cuántica? Porque todas las proporciones están con número cuántico y son como el análisis para la representación de la rotación de una partícula se calcula en cónicas. Entonces lo que van a ver aquí es cómo cambia el espacio de 2 dimensiones a n dimensiones. Ya esto ya no es geometría euclidiana, ya esto es una sola cinta que envuelve toda la pieza como cáscara en el espacio. Esto matemáticamente pues es siempre un cambio constante a geometría euclidiana y a geometría no euclidiana. ¿Ven cómo cambia? Y cambia en todas las direcciones. Y luego tiene una simetría 5, que en física es clave. Entonces, ¿cuál era el paquete cuántico? Pues este es el paquete cuántico. ¿Y cómo se trabaja en el espacio? Pues está girando y circulando en toda la transformación espacial. Ven, aquí vuelve otra vez a ser parte central de la estructura. Entonces por eso se llama cubo cuántico. Simplemente quiero que me entiendan, no es física cuántica, es el número cuántico y es la razón del espacio transformado desde el punto de vista de cuántica. Hay una esfera que se llama la dama cuántica, que vino un amigo que es físico matemático de la NASA a la Fundación Sebastián a dar una plática y vio la esfera y me decía, eso no es cuántico. Bueno, pues vela, pero ¿por qué? Dice, ¿me dejas hacerle una ecuación? Sí, tómala. Se la llevó, le hizo las ecuaciones, calculó todo y me manda una animación maravillosa que debí de traerla. Está en internet, ¿eh? La pueden encontrar por ahí, se llama la dama cuántica. Está hecha de tal manera que se mueve de un triángulo y se transforma en el espacio y se mueve toda, pero está calculada como una esfera cuántica y funciona. Y me dice, la verdad, te felicito, te mando el video que hice porque sí es cuántica. Y eso me dio la aprobación de que mis esferas son cuánticas. Les dejé este para el último porque es un homenaje a un artista que yo admiro mucho y del cual aprendí y por el cual hago yo escultura monumental urbana, que es un artista que abrió caminos en el mundo, que se llama Constantin Brancusi, deben de conocerlo.
se llamaba. El rumano tiene una instalación muy permanente en el Pompidou, es un cuarto maravilloso de sus primeras esculturas que abrieron el camino para la geometría, para los minimalistas, para los monumentales abstractos, para la geometría, incluso hasta para el arte del campo en grandes espacios. Es parte de la visión de Brancusi. Entonces este se llama Brancusi 4. Si lo ven es muy minimalista, muy sencillo, como la obra de Brancusi, sin dejar de ser una escultura de Sebastián. Luego se va complicando y se complica más. Luego viene el homenaje a Brancusi. Vuelve a ser minimalista. Siempre regresa a ser un cubo. Muchas gracias. Ahora sí. Con toda confianza yo les voy a agradecer que pregunten, pero que pregunten de a de veras, ¿no? Entonces voy a contestar la primera pregunta que me hizo Magda. ¿Por qué Sebastián? ¿Por qué el seudónimo de Sebastián? Bueno, miren, el Sebastián yo lo tomé por destino, no es una invención tampoco. Yo llegué a la Academia de San Carlos como a los 16 años, ya tendiendo a los 17, y empecé a estudiar pintura y escultura, y me quedé dormido, a los 17 años me quedé dormido en la clase de escultura, y mi maestro dio una clase hablando del San Sebastián de Botticelli. Y no crean que por la belleza física, no es vanidad, es porque yo estaba muy amolado y muy demacrado y me quedo dormido y empiezo a hablar del cansancio, de la tez de la piel cuando no había una buena alimentación, de los músculos, cómo se sueltan con el cuerpo cansado. Dio una clase de anatomía y mis compañeros, yo desperté y mis compañeros me empezaron a decir San Sebastián. No crean que me gustaba mucho, yo detestaba eso porque me parecía un inicio de bullying, pues, ¿no? Ahora sí se llama. Y de repente fui yo a una comida del estilo de antes que le daban al presidente, bueno, al candidato a la presidencia, a Luis Echeverría, que era el estilo de antes, que todos ya sabían que iba a ser presidente, aunque fuera candidato, que se llamaba Ledazo, pues, ¿no? Y entonces la comida se la daban los republicanos españoles, y los republicanos españoles pues siempre por reconocimiento y agradecimiento a los candidatos que iban a ser presidentes los apoyaban, y fui yo, me invitaron como parte de la cultura dentro de la Academia de San Carlos, pero era muy joven, y se para un hombre y viene y me dice, oiga, con una voz ronca, así muy fuerte, me dice, oiga, usted se escapó de un cuadro de Botticelli. Y yo le digo, ¿de cuál? Dice, de San Sebastián de Botticelli. Y se fue. Ese hombre era don Carlos Pellicer, el gran poeta mexicano. Entonces dije, bueno, pues lo dice un poeta, ¿no? Quiere decir que algo ha de haber, ¿no? Pero tampoco me la creí, tampoco me gustó. Dije, bueno. Pero un año después vino una crítico de arte francesa, guatemalteca, Edith Repurat, me hizo una nota y narraba cómo era yo físicamente, y se conoció un joven mexicano que se asemeja, narró todo mi físico, dice que se asemeja a un San Sebastián de Manteña. Ahí sí me preocupé, pero
Me preocupé porque yo sentía que el santo me perseguía. Dije, esto quiere decir algo. Dije, ¿qué tal si le cambio el nombre como seudónimo? Es fuerte la palabra, Sebastián es contundente como tipografía. Si le quito el acento va a parecer internacional. O sea, estaba pensando en mercadotecnia también. Y dije, bueno, pero no tiene apellido, porque Enrique Carvajal no suena nada para escultor internacional, no se lo aprenden. Sebastián sí se lo aprenden por la carga semántica que tiene el nombre con el santo. Entonces digo, bueno, sin acento y poniendo Sebastián escultor. Si ustedes leen la palabra en inglés, escultor Sebastián, se escribe Sebastián sin acento, y escultor en inglés, yo la ponía en español, pero cuando la ven como imagen, parece que está escrito escultor Sebastián en inglés. Dije, esta es buena como imagen visual para que la tomen y se la aprendan, aunque esté en español. Y luego hice las pruebas en inglés y las hice en francés y registré el nombre. Esa es la historia del Sebastián. Una pregunta de los muchachos, ¿no? El muchacho. Bueno, muy buenos días. Para darle mi agradecimiento y mi más profunda admiración a su trabajo. Me encanta la geometría y creo que su trabajo es fabuloso, ¿no? Ciertas preguntas. Una de ellas es, como estudiante de arquitectura o futuro arquitecto, ¿qué uso podríamos hacer nosotros para una correcta transformación topológica en una edificación? O no sé si estoy confundiendo el término. No, está bien, está bien, pero yo te pediría que entres a internet y le piques ahí ¿cómo se llama el edificio? Se llama Abacus, edificio Abacus de Sebastián. El edificio Abacus es un modelo matemático y es una función topológica, es una de las esferas cuánticas. Entonces, si lo ves, ahí está el inicio de una solución, ¿no? Es el edificio de los matemáticos mexicanos. Muchas gracias. Otra pregunta, ahora siendo meticuloso, ¿qué sistema utiliza usted para hacer ese tipo de movimientos? Tú dices, ¿qué programas o qué cosas? No, ¿qué sistema o qué? Bueno, yo le llamo sistema. Sistema, es que es un sistema en el inicio, pero el sistema que yo hice, yo les expliqué que yo partí del sistema regular de la cristalografía, de los planos y ejes de simetrías, están todos contenidos en los cubos. Ellos cumplen una regla con la cinta de Mobius y están ordenados de tal manera, dependiendo a quién voy a hacer el homenaje o qué tiene que expresar el cubo, a quién está dedicado, pues empiezo a trabajar que los patrones tengan algo que ver, por ejemplo el de Brancusi, que tengan algo que ver con la obra de Brancusi. El de Leonardo no tiene tanto que ver con la obra de Leonardo pictórica o escultórica, tiene más que ver con la geometría que utilizó, igual el de Alberto Durero, con el tipo de geometría que yo aprendí con Alberto Durero. Entonces todos tienen alguna relación. Ese sería el sistema para poderlos producir hasta el infinito. Pues. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Su arte es algo fantástico, porque es un arte vivo. Voy a empezar por confesarle algo. Y yo a usted lo he seguido desde mi juventud, hace un buen rato, porque en la universidad en donde estudié, usted me despertó el cariño por la geometría.
la Universidad Autónoma Metropolitana, la escultura que está dentro de la biblioteca. Sí. Bueno, ahí me despertó y me gustó la geometría por eso, pero durante toda la plática, durante la exposición, se ha hablado de geometría, pero yo noto algo muy importante dentro del arte de usted, que es el color. El color dentro de sus esculturas, ¿cuándo lo define? ¿Lo define desde que las está pensando o cuando las tiene hechas? ¿O qué No, es lo que le da el color? okay. Para el color también hay reglas y uno las puede definir perfectamente, pero para tener una personalidad en el color hay que crear e inventar la propia paleta, la de uno, para que entonces sea característico y cuando vean una escultura digan, ese no puede ser Sebastián, aunque parezca Sebastián, ahí está fallando algo, o el color o la forma, o el acabado o X, ¿no? El color yo lo utilizo de diferentes maneras. En la obra monumental urbana, el color lo utilizo con las reglas que pide el urbanismo, sobre todo en las ciudades que vivimos a gran velocidad. Cuando yo pongo una escultura monumental a una distancia determinada y voy en un coche a una velocidad determinada, si la veo desde muy lejos necesita un color que yo pueda ver qué formas son las que están en la escultura para hacer la traducción más sencilla si voy manejando y no tener conflicto. Si es gris y si es un bronce, yo voy manejando y no me doy cuenta y paso y ni siquiera me doy cuenta que había una escultura o que es una, no sé qué es, ¿no? Entonces, las reglas para escultura urbana monumental son los colores primarios, pero con una saturación muy especial, que es la que crea el artista. Mis rojos están hechos de tal manera, viendo todos los rojos más luminosos, haciendo una mezcla justa para cada escultura que voy a hacer, qué forma tiene y qué volúmenes tiene y cómo recibe la luz. Entonces yo mezclo de tal manera para darle a que me reciba la luz, para que sorprenda. Y muchas personas piensan que dicen, pues las pinta de rojo. No todos los rojos son el mismo, ni responden igual en diferentes diseños del volumen. Entonces siempre hay que tener esa preocupación. Y ahí interviene mucho también, ¿por qué no?, la experiencia y la emoción. La pieza misma pide, casi te habla y te dice, necesito un rojo más saturado hacia el azul o hacia el amarillo o hacia el negro, etcétera, ¿no? Pensando en dónde va a estar y el entorno que la va a acompañar, o a veces se alteran con el entorno. Entonces todo eso tienes que estar pensándolo y teniéndolo aquí en la sensibilidad de saber qué hacer. Eso es como una experiencia a lo largo de los años y de lo que has hecho. Perdón, ya para concluir. Y los colores, en general la paleta abierta, por ejemplo en los transformables, se pueden usar todos los colores y todas las combinaciones. ¿Por qué? Porque son objetos generalmente que se ven de cerca y ahí puedes hacer una riqueza colorística más plástica, más tradicional, para dar la sorpresa del color. Eso no lo tienes que ver a distancia ni a velocidad, estás ahí parado viendo la transformación. Entonces, o en los cuadros también puedes trabajar una paleta con más grises, con colores más compuestos y más saturados hacia un gris o hacia una cosa más luminosa, ¿no? Entonces es cuestión de saber qué estás haciendo. Son como reglas diferentes según lo pictórico o las esculturas de pequeño entorno o las esculturas de gran entorno. Bueno, una segunda pregunta. Estamos en este momento con un gobierno que es muy austero y que aparentemente todas las cuestiones como de adorno, artísticas, vamos a llamarlo decorativas, como que no son importantes para él. Parece. La escultura
¿cómo se podría o cómo se va a mover dentro de este ámbito? Yo estaría en desacuerdo por una razón. Hace unos días o una semana, el presidente acaba de decidir de rescatar una escultura abandonada de Sebastián, arquitectónica, para que sea la sede de la Secretaría de Turismo. Digo, eso es una visión, es tener una visión de decir, eso vale, hay que rescatarlo. Así lo entiendo yo. Yo pensé que, incluso hasta pensé, dije, no, pues va a decir que soy un escultor fifí. No, dijo, es una escultura. Sí, no, y no soy fifí, bueno, mi origen no es fifí, pero podía prestarse, ¿no? Pero dijo, no, es una escultura de Sebastián que se abandonó durante 12 años por los malos gobiernos o lo que sea. Ya la terminaron, ya la vamos a rescatar y vamos a poner la Secretaría. Yo dije, eso es un reconocimiento, quieras que no. Entonces dices, bueno, ¿qué quiere decir? Que la escultura sí funciona y que sirve para algo. Entonces, ¿sí? Ok. Muchas gracias. Buenas tardes. Tengo dos preguntas. Una está muy ligada con la que hizo ahorita el maestro en cuanto a la relación del color de las esculturas monumentales que usted realiza. Quisiera saber cómo cuida Sebastián el aspecto físico de estas esculturas en cada uno de estos lugares donde se ubican y para que mantengan precisamente su apariencia, ¿no? Y la segunda es, ¿qué debemos hacer los tijuanenses para que nuestra ciudad cuente con una escultura de Sebastián que nos dé identidad y que nos identifique? A ver si me acuerdo de las tres. Bueno, la primera, el color. Todos los artistas tienen una paleta y estudian su paleta y estudian su color. Yo tengo registrados mis colores industrialmente. Se llama rojo Sebastián, amarillo Sebastián, azul Sebastián, por la saturación. Esa es mi paleta. Entonces sí existe un análisis del color. Incluso hay otra paleta registrada en París en conjunto con Ben Simón, este diseñador de ropa y de zapatos. Hicimos una paleta conjunta que es Sebastián Ben Simón, así se llama la paleta, pues, ¿no? Y son colores específicos para su diseño de modas, para su ropa, para sus cosas. Entonces se puede hacer siempre esa cuestión. Ahora la otra era... ¿Qué debemos hacer los tijuanenses para contar con una escultura? Antes había otra. De mantenimiento. El mantenimiento, ese era más importante para mí ahorita. No, por esto, decirles por qué, porque las piezas unas se están maltratando, pero yo soy muy feliz con las piezas de Japón, porque en Japón sí hay un contrato y una cultura de mantenimiento. En México no la tenemos. Tenemos cultura de restauración, que es ya cuando la pieza prácticamente está perdida y cuesta más cara. El mantenimiento es más barato y perduran las piezas, si no para siempre, pero tienen más vida, pues, ¿no? En Japón, cuando yo voy y veo mis piezas, parece que la hice ayer, así inmediato. Y no, son piezas que tienen 20 años. Y aquí piezas que tienen 10 años ya se las comió el sol y hay que repintarlas o hay que repararles alguna cosa. Es cuestión de cultura de mantenimiento. Y no es crítica a los mexicanos, pues así hemos ido haciendo cosas, pero a pesar de todo, siempre producimos grandes cosas, ¿no? Los arcos del Milenio, que también los dejaron abandonados y que no se terminaron 2 arcos, después de 17 años, ya van a ser 20, digamos, no es para el 2020, 17 años estuvieron ahí detenidos. Ahorita ya se dieron cuenta que hay que concluirlos y que hay que rescatar esa obra que ya se volvió icónica, sin terminar, ya es icónica. Entonces pues hay que terminarla porque es parte de la presunción de Jalisco, pues, de decir, tenemos un gran monumento. Yo les decía desde el principio,
principio les hubiera salido más barato terminarla desde el principio, sin tanta cuestión política, pero ahí se necesita voluntad política, económica, social y plástica. Yo puse toda mi voluntad, pero yo no podía pagar la obra, no había el dinero de mi parte para pagarla, ni donarla, no se puede, ¿no? Y creo que ya la van a concluir. Así es México, pero despacito vamos solucionando las cosas y se van restableciendo. Tengo yo una fundación que es la que siempre propongo para limpiar y cuidar las piezas, pero también hay otra cuestión, los permisos, la voluntad del espacio donde están, todo eso es parte de lo que retiene que las obras inmediatamente no se conserven, pues no se arreglen. Pero en Estados Unidos están relucientes, y en Japón están relucientes, o en Europa igual, siempre las pintan, si no cada año, cada 5 años, y bueno, siempre aparecen como nuevas. No sé, ya contesté la segunda, y la otra era... estamos igual terminando una escultura muy importante para Tijuana, son 48 metros de altura, que ya está prácticamente terminada y que se ha hecho por cooperación, por apoyos, no se ha hecho del erario público, sino se ha hecho como se hacían las catedrales antiguamente, paso a paso y cooperando hasta que se ve hecha la escultura. Ya está terminada, faltan solo 2 módulos, los más sencillos, y estamos en eso. Ya yo creo que en unos meses la ven montada, a lo mejor es en algún terreno cerca de la línea. De las cosas más burocráticas, de cómo estará, eso no sé. De mi escultura terminada, sí sé. Maestro, una reflexión sobre este tema. Usted en sus esculturas monumentales tiene un tema recurrente que son las puertas. Y esta idea de que, bueno, las puertas tienen mucho simbolismo. Entonces yo considero que ese símbolo que podría estar aquí en Tijuana, que también tiene la referencia de la puerta, y poner puertas de arte, símbolos de arte, no muros. Es que un muro sin puertas no existe, ¿no? Entonces hay que poner una puerta para poder entrar. No, nosotros, o al menos yo, como contestación a la actitud de un muro, pues una puerta, sin argumentar más, ¿no? Sin derrumbar el muro, simplemente con una puerta de buena voluntad que se llama la Puerta de las Américas. No es la Puerta de América, es la Puerta de las Américas, que están hasta allá, hasta la Patagonia, pasando por nuestro país, ¿no? Y que hay una cultura profunda y de raíz y fuerte. Esa es como la bienvenida, pásenle, para que vean nuestro estilo. No somos primer mundo económico, pero cultural y artístico, sí. Yo me atrevo a decir que sí. ¿Otra pregunta de los muchachos? Bueno, mientras se anima, yo tengo otra, maestro. Bueno, el tema del destino también es un tema que a usted lo ha marcado. Hay una pieza que también es una muestra de que el arte es funcional, y es justo la del caballito, una de sus piezas más icónicas de la Ciudad de México. Y esa también tiene una referencia de sus orígenes, de cuando usted llegó a la Ciudad de México, que estudió en la Academia Nacional San Carlos, que no nada más fue su escuela. Platíquenos un poquito de eso. Y que el rector es el maestro Tolsá. Entonces está todo como ligado. Cuéntenos un poco de eso, maestro. Quiere que le cuente parte de mi biografía, de la historia de mi vida, ¿no? No, la verdad es que yo vengo desde abajo, llegué a los 16 años a San Carlos sin nada, pero no exagero, no es una novela, es realidad. Yo llegué sin nada y yo decía, quiero ser artista y quiero convertirme en escultor, pintor, arquitecto. Esa era mi idea. ¿Pero de dónde? Pues de la nada. Yo no sé qué pase, pero yo lo voy a hacer. Y llegué a San Carlos y vi San Carlos y vi cómo estaba toda la cosa y busqué un
un lugar donde quedarme, ahí mismo en San Carlos, y me quedé de trampa, primero como por 3 meses sin que me descubrieran, gratis. Imagínense, tenía el mejor hotel de la Ciudad de México porque era mi escuela, mi taller, mi hotel, todo, ¿no? Entonces, en 3 meses no me habían descubierto, pero pasaba una cosa, me convertí yo en el fantasma de San Carlos. Yo vivía en el 3er piso arriba, en un taller de pintura. Me quedaba ahí a dormir y tomaba todas las colchonetas de las modelos y hacía mi cama y me quedaba a dormir ahí en el taller y luego las recogía y volvía a guardar todo y no pasaba nada. Y ahí pintaba en las noches, pero 3 meses yo me escondía, llegaba el velador, apagaba las luces, cerraba con llave, esperaba yo como media hora, 1 hora y volvía a encender la luz y me ponía a trabajar y el velador desde abajo veía que estaba encendida la luz y subía otra vez, quedó encendida, ¿no? Subía, oía yo el caminar, me escondía en el cuartito de la modelo, me echaba todas las colchonetas, entraba el velador, apagaba la luz, cerraba, se bajaba, pasaban unas 2 horas y volvía yo a encender la luz y entonces ya le daba miedo al velador. Hay un fantasma, ¿no? Y eso era recurrente y empezó el mito de que había un fantasma en ese taller. Y yo en mi clase con el maestro todos hablaban de que hay un fantasma. Sí, claro, hasta que me pescó el velador y entonces me mandaron a hablar de la dirección y me iban a sacar de la escuela porque no se podía, porque había en esa escuela, en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, una de las bibliotecas de arte, la más importante de México, con libros extraordinarios, incluso había libros de Durero. Y pues yo, si me quedaba ahí es por algo, porque a lo mejor quería robar la biblioteca o algo, entonces el velador me delató, pero mi maestro de escultura y el director se pusieron de acuerdo, les dije, oye, el muchacho tiene talento, hay que ayudarlo, hombre, déjalo que se quede. No, pero que dice, bueno, encontraron una fórmula, que me convirtiera en el ayudante de velador del velador, sin sueldo, ¿no? Entonces dije, ya la hice porque tenía todas las llaves de todos los talleres de San Carlos, nadie tenía ese privilegio. Entonces yo hacía eso, si quería grabar, pues me iba grabado, abría y veía y hacía mi grabado en la noche, o me ponía a hacer escultura, o le entraba a todos los talleres, ¿no? Entonces viví ya ahí como 3 años de mi vida, los pasé en San Carlos, en el mejor hotel para un artista. Esa es la historia que querías contar. ¿Qué más? Lo del caballito es que yo salía de San Carlos y pasaba. En los 60s se abrió, en la Ciudad de México se abrió y se hizo una ciudad moderna. El arquitecto Mario Pani diseñó el Paseo de la Reforma para llegar hasta Leonardo Tlatelolco y se transformó urbanísticamente la ciudad. Entonces en ese momento yo llegué a México y vi la transformación. Pues siempre pasaba por ahí porque tenía amigos en una casa de asistencia por la calle de Rosales y pasaba, y la verdad les confieso, siempre soñaba y decía, pero ¿quién irá a ser el escultor que tome este lugar para poder detectar la historia de la escultura mexicana, que viene desde allá donde está la Diana, y en cada glorieta hay una escultura de una época diferente? ¿Quién va a ser el moderno? ¿Qué padre estar aquí? No, pero esos eran sueños guajiros para mí. Pasaba y me regresaba. Y después pasaron los años y un día me dicen, te andan buscando porque quieren que diseñes una escultura para Reforma. Están locos, ¿no? Dije, es para un lobby, no es para... No es para una glorieta en Reforma. No puede ser. ¿Y dónde? No, pues ahí donde está el caballito. No, eso no puede ser, no es cierto. Eso no está, en mi vida no está, porque es mucho eso, ¿no? Entonces fui, ya vimos el asunto y me lo encargaron. Pero me lo encargaron de una manera, fue muy bonito porque primero me encargaron una columna, una chimenea
para los malos olores del drenaje profundo ahí, diseñé la chimenea. Y el dueño, todos dicen que me le encargó el presidente y que Camacho Solís, no es cierto. Me le encargó el dueño del edificio. Entonces el dueño me dice, oye, me voy 15 días, piénsale ya al final en un caballo, para que siga conservándose la tradición de la glorieta del caballito. Entonces yo le dije, yo no hago caballos, yo hago esculturas abstractas. Tú piénsale. Bueno, lo voy a pensar. Y pasaron los 15 días, y un día antes de la entrega del supuesto caballito, me acordé, yo ya había pensado, ya sabía que si hacía algo, ya sabía qué iba a hacer, pero no había hecho la maqueta. Y un día antes, a las 7 de la noche, empecé todo preocupado porque al otro día a las 9 tenía la cita. Y empecé a trabajar. Ya sabía qué caballito iba a hacer, ya sabía qué libros tenía que ver para hacer la conexión y el paralelo con Toussaint en cuanto a lo grecolatino y luego lo moderno. Entonces, primero yo empecé con los etruscos, como empezó la tradición de Toussaint. Etruscos, los caballitos etruscos, vean en internet las cabezas de caballitos etruscos muy primitivos, los griegos arcaicos también muy primitivos. Es mi tradición y mi línea para poder hacer el caballito. Y luego, con esta influencia grecolatina, un moderno que es Braque, el escultor cubista, hizo también aurigas y cabecitas de caballo influenciado por los etruscos. Dije, ahí está mi camino. Tomo la línea de Braque y hago una cabeza de caballo sebastina que tenga toda esa carga, que sea primitiva, que sea moderna, que sea geométrica, que sea muy matemática, muy calculada, y que dé pues, la línea grecolatina en paralelo al grecolatino de Toussaint, que Toussaint es neoclásico, pero también toda su, pues, de dónde viene es de los etruscos, los griegos arcaicos, los griegos, los romanos, brinca al barroco y luego llega al neoclásico y es la obra de Toussaint. Entonces hice ese camino y en la noche estaba yo trazando, justamente el caballito tiene toda la proporción de geometría, pues, es la geometría divina, es la divina proporción, es la sección áurea, todos los puntos, todo en tercera dimensión es áurea, pero toda geométrica, no es copiada de un caballo, no tiene ni ojitos, ni tiene orejas, simplemente evoca nada más una cabeza de caballo y recuerda a las cabecitas de caballos etruscos. Esa es la idea del caballo. Pero ¿a dónde iba por esto? Que pasaba por ahí, ¿no? Y pasaba por ahí con mucha hambre, porque a veces me iba a comer a la casa de mi amigo y siempre soñaba con un día tener alguna escultura en Reforma, y se me concedió cuando me dijeron, va. Al otro día en la mañana fui a entregar la maqueta y yo le hice una broma al dueño y llevé otras maquetas en otra bolsa y le dije, no pude más, mira, hice estas. Y me regañó, me dijo, no, es como que ya que le den el cheque y que haga la torre, ¿no? Le habló al contador. Digo, no, espérate. Entonces le enseñé el caballito y digo, claro, esa es, ¿no? Vino el contador, me dieron un cheque, les confieso, ese cheque me lo dieron sin recibo y sin que yo hiciera una, ¿cómo se llaman estas cosas? De responsabilidad. No, una fianza. Siempre en los grandes proyectos uno debe hacer una fianza y pues, escribir por lo menos que recibió un cheque tan grande. No, me lo dio porque estaba emocionado y tenía toda la confianza. Se lo di a mi esposa, le digo, mira, no va a ser de veras porque no firmé esto ni nada, así es que vas a llegar y te van a decir, no pasa, ¿no? Y se fue y me habla y me dice, oye, está en firme. En ese momento es la primera vez que yo me asusté y me puse preocupado, porque ahora qué voy a hacer, cómo le voy a hacer. Era una escultura muy grande
y era mi primera gran escultura. Bueno, en México ya tenía una en Denver, pero esa que había fabricado allá, pues no tenía tanto riesgo yo, pero en esta la tenía que hacer yo, y fue una emoción extraordinaria, porque dije, ya conquisté el espacio de Reforma que siempre soñé, que siempre pensé. Esa es la historia. De nuevo, una inquietud que me surge al escucharlo hablar tan interesantemente sobre estos referentes que tiene su obra. Y me vino la inquietud de esta pieza de nuevo que está trabajando para Tijuana. Me gustaría saber si nos puede compartir el nombre o adelantar un poco sobre los detalles y la inspiración que lo llevó a hacer. Ya les dije el nombre, se llama La Puerta de las Américas, y el símbolo es una escultura que, si la vemos, es una escultura abstracta, pero los símbolos abstractos que están ahí, si yo hago una disolvencia en la escultura de la imagen del calendario azteca, están todas las medidas exactas y todos los símbolos de lo que es el Nahui Oli, los 4 rumbos del universo, el dios del sol, el dios central, y luego hay unas cónicas ahí que son, incluso son de geometría cuántica, pues son los 4 rumbos del universo, y luego están las serpientes del calendario, que también están hechas en geometría topológica, son espaciales, y luego tiene un vértice hacia arriba, que es el símbolo que está en el calendario azteca del sol. Pues todos estos símbolos están ubicados ahí como diciendo, a ver, caminante, ve esto, ¿no? Pásale, acá adentro hay una cultura profunda. Esa es sí, nada más que con toda la discreción del mundo y sin ser panfletario ni nada, simplemente, pues aquí está una religión extraordinaria de raíz cultural, que es el Nahui Oli y el calendario azteca, transportado a una estructura moderna y contemporánea. Eso es a grandes rasgos. Un honor estar acá frente a usted, ¿verdad? En el inicio de la carrera. Y mi pregunta es basada solamente en que todo éxito persigue a gran ser humano. ¿Qué le diría a la nueva, personas o nuevos arquitectos o nuevos diseñadores que vienen en camino? ¿Cómo deben de desarrollarse para tener ese éxito, verdad? Pero, si lo ve usted, si tiene éxito es por su humildad, para hacer un camino con ética, con responsabilidad y con entrega. ¿Qué nos dice? Es que ya lo contestaste. No sé. No, yo creo que es fundamental la vocación. Uno tiene que descubrir muy en serio si la vocación es verdadera, y si es verdadera, hasta la muerte tiene sentido. Llegar a luchar por una vocación, por entregarse a una cosa que uno quiere ser, llegar a conquistar, cualquier cosa que se ponga en el camino, pues hay que vencerla. Y si llega, cuando yo llegué a México, no tenía ni un 5, y anduve, la verdad, como niño de la calle, y dormí en la calle, dormí en la Alameda Central, me pasaron cosas fuertes, pero decía, bueno, si en este camino me llega que truene, valió la pena, porque yo estoy persiguiendo una vocación de una cosa que tiene mucho sentido, y por suerte pues estoy aquí para contárselo. Pero les platico otra cosa. A los 14 años me operaron del corazón, de esas operaciones horribles que yo no sé cómo me salvé, pero hierba mala nunca muere. Me operaron de las venas pulmonares derechas y aquí estoy, y le vamos a seguir. Entonces, todo eso es parte de tu entrega y de decir, bueno, cuando yo estaba operado decía, voy a vivir muy poco, tengo que trabajar intensamente y producir más, y a lo mejor eso me sirvió, pero más o menos a grandes rasgos es lo que yo les diría a los jóvenes: tengan una vocación inquebrantable y luchen por ella. Puede ser que no tengan el gran talento, pero si tienen la vocación,
el 90% de trabajo y de entrega hace un éxito. Y luego ya utilizando el poco talento que uno tiene, uno lo va conformando y va adelante. Pero claro, se necesita ser inteligente. ¿Hay otra pregunta? Tenía una duda durante esta plática y era de que si todas sus esculturas están como unidas, de que están planeadas estratégicamente para que todas coincidan, o se ha venido a su mente crear algo que tenga unión. Ah, tú dices de los transformables. Sí, pero con las que están en todos los monumentos que tiene alrededor de los países y las ciudades, que están combinados para hacer una sola A las esculturas monumentales te refieres. Las esculturas monumentales siempre, y en todo, en la arquitectura, en todo lo que se construye, primero hay que tener una estrategia estructural, pero esa estrategia estructural, la estrategia estructural tiene que ver con el concepto que estés trabajando, estar de acuerdo y estar trabajando en esa dirección. Entonces toda escultura debe estar pensada que va a funcionar y que no se debe de caer. Entonces lo que tienes que diseñar también es un sistema constructivo que responda para que tu escultura esté. Entonces te vas ajustando entre el sistema constructivo, la estrategia estructural y tu expresión artística. Pero la geometría y las matemáticas son muy nobles, le dan a uno la pauta y se ajusta una razón geométrica maravillosa. Claro, hay muchas esculturas mías en lugares que son sísmicos. Por ejemplo, en Japón tengo 16 esculturas, 2 más grandes, y han resistido los terremotos de Japón. Ahí están de pie, se han caído puentes y todo, y las esculturas están ahí. ¿Qué quiere decir? Que están bien, es una buena estrategia estructural. Igual en México hay un pez vela que es muy delgado aparentemente y que ha resistido 2 huracanes y 2 terremotos fuertes, y ahí está. Eso es que hice una estrategia estructural funcional, pues, ¿no? Que libera energía y que siempre está trabajando. Para hacer esas cosas, para hacer cosas monumentales, uno tiene que tener la intuición de ser medio ingeniero, medio arquitecto, medio artista y un poquito medio loco, ¿no? Para aventurarse a cosas. Perdón. Una última reflexión. Digo, Sebastián es un escultor monumental, pero continuamente se plantean nuevos desafíos. Y bueno, yo descubrí, leyendo por ahí algunas cosas, que está trabajando en unos nuevos proyectos, de lo monumental ahora a lo micro, microesculturas que solo se pueden ver con un microscopio. Maestro, ¿de qué se trata? Micro es mucho, nano. Nano. Si estamos haciendo hice yo un convenio, Fundación Sebastián y Politécnico Nacional, y estamos trabajando en los laboratorios de nanotecnología del Tecnológico, haciendo esculturas de Sebastián, nanoesculturas, y algunas nanomonumentales que son tan monumentales que empiezan a ser micro. O sea, hay ese juego. Pero eso pues lo verán en una computadora y ampliando la pieza, y pueden meter, es como echarse un clavado y empezar a ver más pequeño, más pequeño, más pequeño, o a diferentes niveles cómo se ve, cómo se va viendo la estructura, hasta que está la pieza. Y está trabajada con iones y con láser para ir destruyendo cosas. Digo, a grandes rasgos, no es exactamente un técnico o un científico técnico les explicaría más fácilmente, pero se den una idea. Hay una laminilla, un material
de X, puede ser oro, puede ser hierro, puede ser lo que sea, y los láser lo destruyen y lo hacen polvo, y entonces el polvo cae, pero son puros átomos, caen en la primera capa y se hace una capa, y vuelven otro y vuelve a caer encima, y se van haciendo la laminita de átomos y se va construyendo. O sea, es a grandes rasgos eso, es más complicado que eso, pero que me entiendan visual y formalmente. Entonces, también en superficies planas se lanza el rayo láser y se hacen, por ejemplo, canales y se puede grabar o dibujar. Y cuando uno lo ve y lo amplía, se pueden hacer como ciudades, se ven torres tremendas y avenidas, es maravilloso, es como soñar, pues es otra dimensión exactamente, y es lo de ahora, es lo cuántico también, entrar hasta a ese nivel, ¿no? Pero pues ojalá que pronto tenemos ahorita los primeros ejercicios que son en 2 dimensiones, de color y de forma, y luego ya vamos a entrar vamos a hacer una esfera cuántica que no se ve, pero está ahí, ¿no? Y se pueden hacer miles en un disco, y uno los ve en el microscopio y entonces en la computadora empiezan a aparecer. Eso es maravilloso, y todo el mundo me dice, ¿y esos qué? ¿No se venden? ¿Se van a vender? Eso no es lo importante. A estas alturas, si alguien lo quiere comprar, un loco coleccionista en millones de dólares, que lo compre. Eso no es o nadie lo quiere comprar en 20 centavos, pues no importa. Lo importante es estar metido haciendo cosas y participando y buscando, ¿no? Eso es lo que yo hago y lo que he hecho toda mi vida. Me ha ido bien, por suerte, porque ahí estoy insistente, y bueno, pues he podido hacer. Y todo lo que he hecho económicamente es porque lo utilizo para seguir haciendo más. La verdad, he hecho muchas esculturas en el mundo. Bueno, sí me ha ido bien, pero tengo una fundación, apoyo a los jóvenes, hago cosas que a lo mejor a otros artistas no les interesa, pero a mí me parece muy bien y puedo seguir viviendo y puedo seguir haciendo, y me ha ido bien, y aquí estoy con ustedes. Entonces, gracias por los aplausos.